Bien, vamos a conversar ahora en CNN Tiempo. Ustedes habrán visto en la prensa, por ejemplo, que hemos tenido varias alertas ambientales consecutivas durante las últimas jornadas en la región metropolitana, que justamente estamos revisando en la imagen. Imagen muy decidora también, que nos da cuenta de las malas condiciones del aire, de la poca ventilación y de la poca mejoría que ha habido en la calidad del aire en nuestra capital. ¿Llegaremos en algún minuto de este invierno a una preemergencia o a una emergencia? ¿De qué depende que lleguemos a aquello? ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas medidas? Bueno, de todo eso vamos a conversar ahora con la Seremi de Medio Ambiente de la región metropolitana. Y ya estamos en contacto con la Seremi Sonia Reyes Paque. ¿Cómo ha estado, Seremi? Bienvenida una vez más a CNN Tiempo. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo. Seremi, con el afán de actualizar, ¿cuál es la condición actual de la calidad del aire en la región metropolitana? Hoy estamos con calidad del aire regular. Significa eso que no hay episodios, no hay que tomar medidas específicas. Sin embargo, no es totalmente buena. Sí, pero independiente de eso, Seremi, igual están prohibidos los calefactores a leña, prohibidas las quemas agrícolas y hay restricción vehicular. De todas maneras, porque esas son medidas permanentes de la gestión de episodios críticos. Las quemas agrícolas en realidad están prohibidas casi todo el año. O sea, hay unos pequeños periodos que se autorizan, pero eso es hasta el año 2025 solamente. Después se van a estar totalmente prohibidas todo el año. Sí, importante recordar esas medidas para que, independiente que no estemos en alerta, no nos relajemos, porque en este afán de mejorar la calidad del aire de nuestra capital, todos tenemos algo que aportar. Seremi, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de una preemergencia? Porque han sido alertas consecutivas durante las últimas jornadas. Sí, bueno, es difícil responder con total certeza. En la medida en que transcurren más días con escaso viento, mucho frío y con toda la ciudad y todas las actividades funcionando, va naturalmente acumulándose más contaminantes en la cuenca. Entonces, en la medida que hay ausencia de vientos, nos acercamos a una posibilidad de episodio, ya sea alerta o preemergencia. No obstante, también hemos visto que hay lluvias, hay un poco de ventilación, lo que ha favorecido que ello no ocurra. Seremi, y con el afán de entender cada una de estas medidas, ¿qué implica una alerta, una preemergencia o una emergencia? ¿Cómo las diferenciamos? Las diferenciamos por la cantidad de medidas. Por ejemplo, en el caso de las preemergencias ya hay establecimientos que deben, industriales, hay una lista de establecimientos industriales que deben dejar de operar en esos momentos. En el caso ya desde la alerta, lo que se recomienda es dejar o disminuir la actividad física, sobre todo en los grupos de riesgo, que son niños menores y también los adultos o personas mayores. Siempre está prohibido durante todo el periodo las estufas a leña, las chimeneas, salamandras, en toda el área metropolitana de Santiago, más las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Y cuando hay preemergencia también se prohíben en el resto de la región. ¿Y cómo es el tema de la fiscalización a las empresas? ¿Están cumpliendo las industrias? ¿Tienen que detener ciertas cadenas productivas? Me imagino que es una fiscalización constante cuando la calidad del aire está en condiciones súper complicadas, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente a lo largo de los años se ha establecido un muy buen sistema para trabajar con las industrias. La fiscalización en general involucra varios servicios. La Superintendencia de Medio Ambiente fiscaliza estos grandes establecimientos industriales y este año, en las dos preemergencias que hemos tenido, ha constatado que no están funcionando, es decir, las industrias acogen estas medidas. ¿Funcionan las alertas sobre contaminación atmosférica o son más bien medidas paliativas? Y otra pregunta que le quiero agregar a aquello es si estamos en condiciones hoy, con toda la tecnología que existe, con las investigaciones, los estudios y la experiencia internacional también de ciudades que tienen altos índices de contaminación, de poder proyectar medidas a largo plazo que nos permitan, por ejemplo, mejorar la calidad del aire de nuestra capital de manera permanente.
Sí, bueno, me encanta la segunda pregunta porque creo que existe la tecnología, pero voy a contestar la primera. Si son efectivas, partamos por eso. Sí, las medidas, decretar alerta, preemergencia o emergencia, son medidas, como usted dice, paliativas, pero en el sentido de que es una gestión día a día, cotidiana, para proteger la salud de las personas a la exposición de contaminantes. Estas medidas no se pueden entender separadas de las medidas que llamamos estructurales, que fueron, por ejemplo, en su momento, el cambio de los combustibles. Que todos los autos empiecen a ser catalíticos. Luego, el transporte público, que ahora está casi 100% eléctrico. Es la misma transformación que han realizado las industrias desde los años 90 hasta acá. Esas son medidas estructurales que son las que generan los cambios permanentes. En este tránsito, digamos, hacia llegar a una ciudad con un nivel de contaminación mucho menor o sin contaminación, en ese tránsito es que estamos gestionando día a día. Yo creo que sí son efectivas, disminuyen la exposición de las personas. Por ejemplo, a todos nos sirve saber que no debemos hacer ejercicio si un día está demasiado contaminado, porque eso puede hacer mal. Claro, lo que pasa es que hay características geográficas de nuestra región metropolitana que efectivamente promueven o hacen que la contaminación sea más permanente. Sí. Estamos en una cuenca, estamos encerrados, bueno, de eso ya hemos conversado bastante, pero yo le preguntaba si es que existe la posibilidad de que podamos tener medidas más permanentes. Entiendo el tema del transporte, pero por ejemplo, tener autos que sean menos contaminantes, sabemos son más caros, o lo ideal sería que, por ejemplo, el parque automotriz de aquí a 20 o 30 años más sea en su mayoría eléctrico, pero siguen siendo también autos de difícil acceso por el precio que tienen. En el fondo sería súper importante, a lo mejor Seremi, no sé si en algún momento lo han conversado desde la cartera en la que usted forma parte, de fomentar esas políticas públicas, por una parte de generar mayor conciencia, educación ambiental, pero por otro lado tal vez de facilitar el acceso a diferentes medios de transporte o a diferentes herramientas que nos permitan hacernos todos parte de medidas más permanentes. Bueno, existe la tecnología y involucra también a todas las personas. En primer lugar, hay una muy revolucionaria, inventada hace varios siglos, que es la bicicleta. Si nosotros nos transportamos en medios no motorizados, obviamente va a disminuir las emisiones. El transporte es responsable bastante de las emisiones de tanto material particulado como monóxido de carbono. Entonces, cambiar la forma de transporte es una medida estructural que bajaría significativamente los niveles de contaminación. Caminata, caminar más. El transporte público, porque va a estar basado en energía eléctrica, no emite, y utilizar el transporte público. Obviamente eso requiere no solo la voluntad de las personas, sino también una adecuación de la ciudad completa, porque deberíamos tener ciclovías suficientemente seguras que den tranquilidad, por ejemplo, a los padres y que los niños y niñas van en bicicleta al colegio, o personas como yo. A mí me gusta andar en bicicleta, pero en verdad me da un poco de susto. Entonces necesitamos que la ciudad completa se adapte mejor al lugar donde está construida. Eso es lo que necesitamos hacer. Es cierto que los automóviles eléctricos, por ejemplo, no emiten, pero no eliminan la congestión. La ciudad seguiría siendo congestionada porque seguiría la misma cantidad de viajes. Entonces, yo apuesto por este cambio hacia los modos no motorizados de transporte. Los procesos industriales se están modificando, la generación eléctrica se está transformando en generación solar o eólica. Entonces, todos los sectores están trabajando. Debemos también en la ciudad, que es una gran fuente de emisión, transformar nuestros procesos. Sí, y nuestra forma de vida. Y lo otro, la plantación de árboles, eliminar los terrenos eriazos, porque los terrenos esos que no tienen vegetación es donde se seca la tierra y se levanta polvo, y el material particulado es un problema. Entonces, en la medida que vamos revegetando, recuperando esos espacios que han quedado tan abandonados, aparte de embellecer la ciudad, también vamos eliminando fuentes de contaminación. Todas esas medidas son las que estamos discutiendo, o sea, se están recogiendo los antecedentes para el próximo año actualizar el plan de prevención y descontaminación atmosférica de la región metropolitana. Ya se están haciendo los estudios básicos, el próximo año se van a hacer las medidas. ¿Ya? Sí.
Sí, no, la escucho, termine la idea nomás. Ya, sí. Quiero decir que el próximo año se van a hacer las medidas y este plan se elabora en conversación con todos los sectores, salud, Ajá. con la sociedad civil, Sí. transporte, la dirección meteorológica, en fin, todos los quienes tienen algo que decir al respecto. Es que eso justamente le iba a decir, bueno, además agregar en la medida, por ejemplo, ciudadana del auto compartido para tener menos autos, menos vehículos motorizados en la calle. Pero claro, son Sí. planes que cruzan diferentes carteras, por supuesto la que usted forma parte, que es el Ministerio del Medio Ambiente, pero también otras como el Ministerio de Transporte y otras reparticiones del Estado que también tienen como objetivo hacer de la ciudad de Santiago una ciudad mucho más amable. Tengo dos preguntas para terminar la entrevista, Seremi, y una tiene que ver con los campamentos. Sabemos que hay muchos en la región metropolitana y así también en otros territorios y en otras regiones de nuestro país. ¿Cómo fiscalizar en esos territorios donde sabemos los recursos no abundan? El tema de las quemas, porque en muchos campamentos la calefacción en estas épocas tan frías del año es precisamente a través de la leña, por ejemplo. Sí. Bueno, sobre todo en los campamentos se despliegan los ministerios llamados sociales, digamos, el Ministerio de Desarrollo Social con todos sus Sí. servicios que Pero ¿cómo atienden prohibir a las en un personas. lugar donde los recursos no están, por ejemplo, para otro tipo de calefacción? Es decir, está prohibido. Lo que se hace en ese caso es ayudar a las personas con apoyo para que puedan transformar, por ejemplo, entregándole estufas, qué sé yo. Eso no es sobre todo en las regiones más frías, más del sur de Chile. Hay programas de transformación, por ejemplo, las estufas a pellet, y hay subsidios para ello porque se entiende que el pellet es más caro. Ahora entiendo que una preocupación especial son los campamentos de personas que no son propietarias del terreno o están en una situación de mucha vulnerabilidad. En general ahí son programas de apoyo de emergencia, por decirlo así, durante el invierno. Porque además tienen la calefacción a leña, aparte del impacto de la contaminación, tiene mucho riesgo en ese tipo de espacios donde hay viviendas precarias. Y un pequeño incendio en una vivienda puede afectar a muchas. Entonces, conozco algunos programas realizados por organizaciones, la sociedad civil, por municipios sobre todo, que están en el día a día ahí tratando de resolver el tema. Sí, es importante. Pero obviamente también, sí, la urgencia ahí es proveer una vivienda adecuada y con eso, digamos, viene aparejado todo lo demás. Bueno, volvemos a lo mismo, se cruzan diferentes carteras y una tremenda crisis habitacional en nuestro país con un déficit de más de 600.000 viviendas y el gobierno del presidente Gabriel Boric ha comprometido más de 260.000 al fin del mandato. Entonces, le agradezco, Seremi de Medio Ambiente de la región metropolitana, Sonia Reyes Paque, por esta conversación con CNN Tiempo durante esta tarde, el primer lunes del mes de julio. Que tenga una buena semana, Seremi. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. Saludos. Saludos, gracias.